Voy a empezar ahí con la grabación. Estaba leyendo ahí, Martina dice, sería una autoevaluación. A ver, explícame qué quiere decir eso, Ah, Martina, lo de la perdón, autoevaluación. ¿se me escucha? Sí, te escucho. Buenas noches. Sí, No, buenas noches. porque hay algunos profesores que quizás como que no le llaman parcial, sino como una autoevaluación, como que no influye la nota en el final. Nada, quería saber si vos te referías a eso mismo o si es Ok. diferente. Para mí el parcial no deja de ser un parcial, uno lo puede tomar como una autoevaluación que tiene que ver cómo uno va desarrollando sus conocimientos o su aprendizaje en el transcurso de la cursada. Eh, Nosotros algo de esto ya comentamos y me van a escuchar a mí, la van a escuchar a Tatiana o lo van a escuchar al profe Matías o a la profe María Coto, es decir, algo muy similar a lo que digo yo, porque estamos todos coordinados en ese sentido, estamos de acuerdo en que los parciales son parciales, digamos, ¿no? Igualmente, quien quiera rendir, digo, quien quiera transcurrir la cursada sin rendir los parciales puede hacerlo. Igualmente puede hacerlo y rendir el final. Nada más que sí va a tener un impacto si rendís o no rendís. ¿Pero por qué? Porque si no rendiste ningún parcial, yo no tengo ni idea de dónde estamos parados. Entonces, voy a tener que hacer una evaluación seguramente más extensa, ¿sí? Si no sé nada. ¿Se entiende? O sea, en cambio, si te presentaste a alguno de los parciales, tengo algo más de información. Por lo menos si leíste, no leíste, ¿sí? Este, Algo de información a mí me da el parcial, más allá de que para ustedes sea una autoevaluación y está ok que así sea. Pero no es lo mismo si no se presentan a ninguno de los parciales a que si se presentan a alguno de los parciales y después van a rendir el final. Digo, no, no va a ser el mismo final. El nivel de complejidad, y esto ya lo dijimos en un inicio, va a ser diferente. Gracias, Martín, profe. no, a vos por la pregunta, buenísima la pregunta. Hola, profe, consulta. Hola, No sé sí, si ya le consultaron esto, pero ¿eh? ¿el parcial va a ser a desarrollar? ¿Va a ser tipo No, verdadero o choice. falso? No, Choice. lo iba a Ah, ok, decir sí. ahora. Sí, va a ser Ah, multiple listo. choice. Puede Gracias. haber alguna pregunta de verdadero o falso, pero no va a haber de desarrollo, ¿sí? O sea, pondrán verdadero, pondrán falso y pondrán cuál es la respuesta correcta dentro de múltiples opciones, ¿no? Que no suelen ser más de 3 o 4 opciones las que ponemos en los multiple choice, ¿sí? Yo les sugiero que se presenten a los parciales. Es una sugerencia personal porque también los acerca al modo de tomar que tenemos nosotros, a cómo hacemos las preguntas, a qué apuntamos. Tiempo aproximado, Flavia, no puedo decirte con exactitud, pero entre 20 y 60. Generalmente no más de 30, pero bueno, todavía no lo hemos definido, entonces te voy a decir entre 20 y 60. ¿Sí? La semana próxima voy a tener un poco más ajustado ciertos datos, cierta información para transmitirles. Sí, lo que van a tener es una franja muy amplia en el transcurso del día para ingresar ese ratito a hacer el examen. Recuerden que una vez que ingresan, mandan el parcial y listo, ya está. ¿Sí? Lo entregaron y no es que pueden volver en esa franja amplia a hacer el examen, ¿sí? Una sola vez. Silvia dice, son varias preguntas. Mira, por lo menos en los años que yo estoy en la cátedra, hemos hecho algunos parciales de 10 preguntas, algunos de 15, algunos de 20, unos de 25. Eso fue como entre 10 y 25, más o menos. A menos que mis compañeros cambien de parecer y todos cambiemos de parecer este año, cosa que no creo. Pero calculale que entre 10 y 25 preguntas. Es Profe, este en, día no va a haber sí, clase, ¿no? Yo tengo anotado eso no, que había dicho. no. Ese día no va a haber clase. Entonces, la clase del día de hoy vamos a ver algo de conductismo que nos quedó ahí como pendiente, cerrar algunas cuestiones. Gestalt, ¿sí? Cerraremos hoy con Gestalt. Yo creo que nos va a dar tiempo hasta, porque en la otra comisión nos dio tiempo hasta para mirar un par de videos, del material audiovisual que me pareció que sumó bastante. Y la próxima clase va a ser clase de repaso que les sugiero que asistan, ¿sí? Les sugiero que asistan porque vamos a hacer un punteo general, vamos a aclarar dudas, vamos a seguramente hacer algún señalamiento respecto de estas dudas que tienen sobre el parcial. Así que, bueno, eso es más o menos lo que va a suceder entre esta clase y la siguiente, ¿sí?
y la otra ya va a ser el parcial, el día del parcial, que no van a tener clase. ¿Sí? Profe, dice Miriam, ¿la franja va a incluir el horario de cursada? Yo calculo que sí, Miriam, porque quienes se anotaron en este horario, se anotaron porque pueden cursar en este horario, básicamente, y eso lo vamos a tener presente, o al menos mi consideración es tenerlo presente. ¿Sí? Si ustedes se anotaron de 20 a 22, es porque pueden en este horario, así que probablemente sí, vamos a incluir este horario. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Cuéntenme cómo vienen con la lectura, si pudieron, si vienen leyendo unidad 1 y ya la terminaron. Sé que algunos hicieron la guía, he hecho alguna devolución de las guías que entregaron. Actividad 2 también, ahí vi que estuvieron participando en el foro de debate. Vi también que participaron de la actividad 3, ¿sí? La actividad de Gestalt. ¿Qué tal vienen con eso? ¿Qué tal los textos? ¿Qué les parecen? Como que me gustaría escucharlos un poquito a ustedes. Verónica. Hola, profesora, ¿cómo le va? Hola. Bien, muy bien. Bueno, me alegro, me pude poner al día, ¿no? De a poco me voy poniendo al día con las materias, me pude poner al Buenísimo. día, estoy, bueno, nada, no leí nada de la Gestalt, lo leeré en la semana, y pude empezar a hacer la guía de preguntas. Bárbaro. Me falta la segunda parte, pero yo lo hago a mano porque no soy muy ducha con el teclado, entonces me va a costar después pasarlo todo a Word y poder enviarlo, pero la guía de preguntas la estoy Verónica, haciendo no más que está nada bien. también para que... Te sugiero, sugerencia para vos y para todos los que aún no han enviado la guía es para ustedes, ¿sí? Más allá de la devolución que yo pueda darles, que en realidad puedo hacer algún ajuste que por ahí a ustedes les sirve, que mi idea es la siguiente. Para la clase de repaso yo lo que hago es, tomo de muestra todas las actividades que ustedes fueron realizando, ¿sí? O sea, aquellos que participaron en las actividades, me mandaron las guías, hicieron algún intercambio o mandaron algún mensajito, yo tomo todo eso y digo, bueno, ¿dónde se centralizaron las dudas o las mayores dificultades? Acá, bueno, tomemos esto y lo tomamos como punto de partida, ¿sí? Hay algunas cuestiones que se han repetido en relación a ciertas dificultades respecto de algunas preguntas de la guía. Entonces, bueno, como se repitió, es, bueno, che, acá está la dificultad, vamos a tomar eso y de ahí abrimos del juego y veremos qué otras cosas más surgen. Pero te sugiero que como a esta altura no te enrosques en pasar la Word si para vos es una dificultad y enviarla. Prefiero que te lo hagas como resumen y lo utilices como material de estudio. ¿Sí? Que en sí, en concreto, Perfecto. es el objetivo de la actividad es ese, ¿sí? Bien, lo que sí voy a Pero- hacer es sí, participar de los foros en el sí, fin de semana. Voy a dale, participar, sí, de los foros de las actividades. Eso sí, como para buenísimo. también Sí, está vaya bueno porque quedando. Pero bueno, ya me pero pude poner al porque uno lee lo que puso el otro y se hace más o menos una idea y puede tomar puede tener un contacto un poco más real che, voy bien, voy más o menos bien, o sea, me voy orientando, ¿sí? Yo tomaría más como autoevaluaciones, es justamente estas actividades que van haciendo, ¿sí? Perfecto. Eh, Lo que vi que no puedo leer lo de los foros, no sé si porque todavía no participé mm, y ahí se me despliega para poder ver o porque, ujú. como le había pasado a otras compañeras, no estaban, no sé, habilitadas Sí, como para ver. algunas compañeras que me dijeron fue porque nadie había participado aún. Entonces, como nadie había participado, no había nada para leer, digamos. O sea, eso había Ok, pasado en algunas, pero en la actualidad la mayoría de las comisiones han tenido participación en los debates, aunque sea una persona escribió. ¿Sí? Así que si ok. querés por lo menos Entonces te mirar y mando un mensaje. fijarte, dale, dale, dale. Perfecto. Gracias, Verónica. Gracias. A vos. Bien, alguien más levantó la mano, pero no logro ver quién es porque no me aparece en Yo, profe pantalla. Leila, hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿cómo está? estás? Buenas Bien, ¿vos? noches. Bien, Bien, pregunta, yo dime. envié la guía de preguntas, Sí, ¿usted siempre da una respuesta o a veces no? No sí. para reclamarla, sino para quedarme asegurada que le ¿Está llegó. bien? Me llegó, lo leí Sí,
tenés un comentario al lado, los comentarios están al lado, o ¿Y sea, eso dónde lo veo, profe? Perdón. tendrías que ingresar a tu trabajo y en tu Sí. trabajo al costadito te tiene que aparecer como una pestaña, algo que dice comentarios, ¿sí? Y te tiene que aparecer un comentario mío. Y estoy segura porque recuerdo tu nombre, leí tu trabajo, ¿sí? Ver A los que hacen... entrega. Yo veo tenés- solamente ver entrega, instrucciones, entrega, guía de preguntas, que es Sí, lo que adjunté. Y nada más. no te aparecen los comentarios. No. Ok, bueno, algunos de tus compañeros, sé que algunos de los que están acá han entregado guías. Me gustaría saber si aparecen los comentarios, porque devoluciones tienen todas. Ah, bueno, Mara ahí te hace una sugerencia de que entrar desde la computadora, si no, no está. Sí, estoy en la computadora, Ok, en el aula común, ok, soy B3 y ok. estoy en tipo libros de calificaciones y voy a la guía que yo adjunté y me aparece detalles, ver entrega, instrucciones, entrega y lo que adjunté y toco todo y no veo nada, Me comentario o parece. alguna otra. Ok, ok. Voy a Quizás es chequear en algún otro lado que me tengo que estoy fijar, chequeando. por Voy a eso, chequear como, por las dudas. sí, o quizás yo no estoy viendo bien o es en otro lado que no sepa, que puede ser también. Porque No, después sí. hay otra que dice Ah, actividad unidad 3 que esa no, todavía yo no la estoy acá. hicimos. Estoy acá, estoy Mm. en tu trabajo. Hola, profe, adjunto las respuestas. Muchas gracias por ayudar a armarme resumen. Si querés te lo leo, el comentario, pero está, el Bueno, comentario está. sí, porque Muchas no me gracias. aparece. Bueno, muchas gracias por enviar tus respuestas a la guía de la unidad 1. Nos alegra que te haya resultado de utilidad para poder estudiar. Buen desarrollo de las respuestas de la guía. Saludos. No Ah, tenías ningún buenísimo. error, Ok, ninguna ok. marca, ninguna corrección, así que, pero bueno, ¿Y está. Espero esto, que lo profe, pases qué bien. hago? ¿Hago reclamo tipo en Blackboard Es que en realidad o...? deberías poder verlo en algún momento. Porque yo le mandé un mensaje a usted Ajá, y sí, la respuesta del mensaje, que era por otra cosa, me la respondió. Y eso sí lo ok, veo en mensajes. Pero ok. eso de comentarios no lo... No No, te, lo que puedo hacer perdón, es, si en particular vos no ves el comentario, lo Mm. copio y te lo mando por mensaje. Y Ahí listo. va, Porque gracias, profe. algunos les hice esto. Con algunos de los trabajos hice esto porque, bueno, no sos la única que se ha quejado en relación a eso, ¿sí? Ah, ok, ha pasado, listo. Ha Así me quedo pasado. tranquila y Sí, ha termino de pasado, ha pasado. entender esta Sí, plataforma. sí, sí. Gracias. No, por favor, gracias Leila, a vos. perdón, Sí, pero en entra acoso al aula común y anda al libro de calificaciones. sí, Después ahí ahí, estoy. si en vista, te tiene que aparecer un botoncito que diga vista, ¿o no? Ver entrega y pongo ver entrega y me aparece solo instrucciones, entrega, que es como el mensaje ese que yo le puse, que leyó la profe, y nada más. no te Ahora si no aparece hago la una copia de pantalla. calificación. Porque, No, claro, el libro de calificaciones no, y tampoco a me mí me dice aparece sin calificar. Me dice enviado 19 del 4 sin calificar. Profe, a mí claro, si no me tienes sin pasa lo mismo calificar, que a no tienes Leila. Yo le resultado. envié la guía de preguntas de la unidad 1 y Sí, me ¿quién me pasa lo habla? mismo, Silvia, yo soy de Silvia. la B6 Sí, el y no me tuyo también lo aparece, elegí, Silvia. El tuyo ah, también. Ok. porque, Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, que en un par de comisiones lo hice, pero no lo hice en todas porque en otras comisiones el comentario se leía. Lo que voy a hacer es, no se preocupen, quédense tranquilos. Voy a tomar los comentarios, voy a buscar el nombre, les voy a mandar por mensaje y listo. Sí, ya está. profe, y también Vamos. me pasa lo de los foros. Yo escribí en Sí, el foro, pero no puedo ver lo de mis compañeros. ok, De la B6 soy yo. ok, Veo su respuesta, pero no puedo ver la de mis compañeros. A mí me pasa ok. lo mismo, pero me contestó que, por ejemplo, en el del debate, que era lo de la serie, Sí, sí, nadie no había había participado respondido. nadie. Entonces Claro, ahí por eso no lo veía. exactamente. Me voy a fijar en esto que está comentando la compañera. Hola, profe. Ahí estaba mirando, Mara soy, lo Hola, estaba Mara. buscando y es verdad, a mí tampoco me aparecía, pero me lo mandó por mensaje usted. Bueno, listo, perfecto. Voy a empezar a hacer eso, se los mando por Sí, mensaje. me mandó por Eh, mensaje.
Bueno, en el debate de la actividad 2B6 participó una sola persona. Por lo tanto, si alguien fue y participó, no va a haber nada, porque o respondí yo o aún no respondí yo y el resto de los compañeros todavía no han participado, ¿sí? Quédense tranquilos que tiene más que ver con eso, en realidad como que no han participado otras personas, ¿sí? Ah, buenísimo, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. quédense Gracias. tranquilos que lo que tiene que ver con correcciones lo mando por mensaje, así ya saben que los trabajos fueron revisados, vistos y hay devoluciones al respecto. Gracias, profe. Miranda dice, a mí me sale como mensaje la corrección. Bueno, tendré que averiguar yo qué es lo que está sucediendo ahí, que tiene que aparecer como un comentario al lado, pero se ve que no aparece. Profe, Paulina, yo hola. soy B7 y Sí, recién hice mi aporte en el debate y ahí somos 2 ahora. ok. Bueno, perfecto, excelente. Me En lo encanta que de sean Skinner. excelente, que sean por lo menos 2, sí. Sí, Bárbaro. así que ahí sí. Bárbaro, buenísimo, gracias Laura, gracias. Paulina dice, hola profe, una consulta a la tercera unidad parte de hoy, ¿verdad? Sí, hoy vamos a ver unidad 3 y un pedacito de lo que nos quedó de conductismo de la clase anterior, ¿sí? Que habíamos comentado que íbamos a ver algo de eso. Bien, ¿alguna duda, pregunta, consulta en relación a esto del parcial, las unidades que entran, la modalidad, el horario? ¿Alguna otra cosa? ¿Algo de los trabajos, las actividades? Yo, profe, le quería preguntar si emiten un certificado de examen. Tengo entendido que sí, lo Ok. que sí, el certificado se emite después de finalizado el horario del parcial. O sea, suponte que termina a las 22, 23 horas, ponele que es Sí, yo recién a leí, lo creo que decían 48 horas, algo así, por claro, eso me quería sacar vas la a tener duda. la emisión del mismo al otro día o al siguiente, porque lo van a tener cuando, digo, una vez que el presente lo tienen ustedes realizando el examen, ¿se entiende? De esta Bien. manera, después de que recién se entrega el último, eso se envía a la secretaría y van a saber quién estuvo presente y quién no estuvo presente como para enviar el certificado, ¿se entiende? Bárbaro, profe, Sí, gracias. Mi, no, mi por favor. pregunta también iba un poco a si el certificado ese va con una firma digital suya como profe No, o tengo con... entendido que va con una firma creo que de Secretaría Académica, no va con firma Ah, nuestra, de los profes, ¿sí? ok, No, bueno, ¿sí? gracias, Y profe. tengo entendido que se pide por Servicios Plus, que es el sistema donde ustedes ingresan a anotar, se pueden ver las calificaciones, ahí es Sí, donde eso lo estuve chusmeando, trámites online es, hay que ir Perfecto, ahí excelente, muy bien. y ahí se solicita. Perfecto, bien, gracias Gracias, Laura por profe. tu pregunta y para otros que seguramente les puede llegar a servir como para Sí. aclarar un poco el tema. Profe, yo, Bien. Karina, Karina, dime. ¿cómo estás? Bien, muy bien. Con respecto a tu pregunta de cómo íbamos, yo me pude poner al día este fin de semana. Excelente. Vi los videos y todo e hice la actividad y ahora me preocupa porque falta redondear el tema de la Gestalt. Bueno, no te Así preocupes, por eso está la clase de hoy. No te preocupes, Karina. Sí, estoy casi segura de que hoy vi uno de tus trabajos. La verdad que los trabajos de la Gestalt que entregaron, yo estoy muy contenta como profe. La verdad que estoy contenta por los trabajos que entregaron porque están buenas las imágenes que eligieron, hicieron un buen análisis, pudieron hacer una conexión entre lo que tenía que ver con lo conceptual, aquello que veían en esa imagen que tomaron de ejemplo y les pedimos también que pudieran conectar aquello que tiene que ver con la Gestalt y el mercado de consumo, el marketing, ¿sí? Como de alguna manera esta teoría terminó aportando herramientas para la venta, básicamente, ¿no? claro. La venta y el marketing. Y bueno, les pedimos que hagan una reflexión al respecto. Me parece, Karina, que algo de lo que te pedí tiene que ver con eso. Sí, ahí hice uno de Exacto. Batman, Bueno, pingüino, pero sí, me pero encantó. El tuyo fue uno de los que me pareció más originales, pues vi mucho repetido de Coca-Cola, que están buenos igualmente. El tuyo me pareció, está bueno, original. Tal vez en algún momento podamos mostrarlos los trabajos. La verdad que como muy interesante. La actividad para el que lo pueda hacer suma. ¿Qué te dejó preocupada, Karina? Me quedé ahí pensando. que falta todavía ver teoría, pero yo como había leído
preferirías. Sí, tal vez lo que te planteé tuvo que ver con que desarrolles un poco más lo conceptual, digamos, ¿no? O sea, entiendo que planteaste algunas de las leyes, pero las nombraste medio a la pasadita. Yo lo que te pido por ahí es un poco de desarrollo, pero no es para que lo vuelvas a entregar, esto es para vos, ¿sí? Ok. Sí. Como que es importante que sepas las leyes, digamos, ¿no? Porque es algo que probablemente lo vayamos a evaluar en el parcial y lo vamos a evaluar en el final, ¿sí? Es algo que preguntamos, bueno, ¿cuáles son las leyes de la percepción que plantea la Gestalt? Ley de la semejanza. Bueno, dígame cuál es la ley de la semejanza y ustedes tienen que saber explicar la ley de semejanza o la ley o el principio de figura-fondo o el disomorfismo, digo, tienen que poder saber explicarlos y dar algún ejemplo al respecto, ¿sí? Por ahí tiene más que ver con cuando yo les hago alguna observación y les pongo profundicen o algo de eso, tiene que ver con que ustedes puedan ampliar, pero con una mirada de cara a los parciales o a los finales, no es para que devuelvan el trabajo y lo tengan que completar, no tiene que ver con eso, ¿sí? Es una sugerencia, una orientación para que les sirva para ustedes en el estudio. Bueno, en todo caso, si lo completo y lo mando, no hay problema, para que esté más tranquila yo. Ok, gracias. Sí, está bien, mandalo si querés y no hay problema, también te hago la observación, no, ningún inconveniente, mándalo, si te deja más tranquilo, mándalo. Vale, gracias. A vos, pero digo, lo que vean en corregido en las actividades o correcciones, yo le diría observaciones o sugerencias, va a tener que ver con algo que no esté bien, ¿sí? Que por ahí sí hago la puntuación, porque me parece que sí es importante que si ustedes van a estudiar de ese material, esté corregido, si el profe lo vio y vio algo que estaba mal, yo le tengo que decir, che, esto no es así, revísenlo, búsquenlo de vuelta, y si hay algo que está incompleto, por ahí les pido que lo amplíen o que profundicen, y esto va más de cara a el parcial, el final, ¿sí? Al estudio, para que les sirva de material de estudio. Vi algunas actividades, por ejemplo, alguna actividad 1 de la guía de preguntas muy corto, pero muy corto al estilo palabras, ni siquiera una oración contestando la pregunta y hago la sugerencia de un mayor desarrollo, porque ustedes piensen que en un final de manera verbal ustedes van a tener que defender una pregunta, digamos, ¿no? O sea, van a tener que poder fundamentar una pregunta que les podamos hacer y con 2, 3 palabras no alcanza para eso. Tienen que hacer un poco más de desarrollo. Es más que nada para que ustedes puedan tener una mayor práctica en ese sentido. Gracias, Karina. Igual para las compañeras, yo en la actividad anterior me hiciste el comentario mismo ahí en donde mandé el trabajo. Sí. ¿Y te salió? ¿Lo pudiste ver? Sí, lo pude ver. Ahora no me doy mucha mañana con la computadora, pero me voy a... Después lo veo y lo subo al grupo. Dale, me encanta, buenísimo, Karina, gracias. Para decirle a las chicas dónde está, pero está, creo que ya entras en instrucciones o en algo de eso. Bárbaro. Bárbaro. Buenísimo, gracias, Karina, buenísimo. Bien, Mara dice, yo como recién ayer terminé los conductistas, aún no entregué la actividad, espero entregarla esta semana. Sí, recuerden que la actividad no es obligatoria, no tiene fecha de entrega. La idea es que ustedes utilicen los espacios de una manera comprometida y responsable porque les sirve a ustedes. Y ahí es donde pueden hacer cierto intercambio, tanto conmigo como con el resto de los compañeros. O sea, es donde se hace un poco más productiva la cosa, ¿no? Más allá del intercambio que podamos llegar a tener acá en la tutoría. Mara dice, es que uno se siente en falta, sé que no es obligatoria. Bueno, como ustedes sepan que es para ustedes, si les sirve entregarla, bienvenido sea. Yo voy chequeando qué es lo que van mandando, voy haciendo las devoluciones, así que si a ustedes les queda bien mandarla, mándenla. Solo les aviso que no es obligatorio. Este va a ser el primer parcial, Paulina. Primer parcial de 2 parciales, ¿sí? Tienen 2 parciales y una instancia final luego de la cursada, después de cerrada la cursada, ¿sí? Paulina, vos te integraste hace poquito a la materia. No te lo digo puntualmente a vos, sé que hay varios o varias que se han integrado hace poco a la cursada, entonces, bueno, también entiendo que deben de estar un poco con las lecturas, no sé si perdidos, pero como con mucho material para leer, ¿sí? Bien, este es el primer parcial, es el 11 de mayo. Nos queda esta clase donde vamos a ver Gestalt. La semana que viene vamos a hacer un repaso, que como les dije, voy a tomar los trabajos que entregaron y aquellas cuestiones que no estuvieron
como del todo bien entendidas, que entiendo que tal vez hubo alguna falla de este lado. Uno puede también hacer un mea culpa, decir, che, esto no lo expliqué del todo bien, o esto me parece que faltó reforzar, o hay que verlo de vuelta porque no se entendió del todo. Repasaremos eso y servirá como disparador como para poder repasar las unidades y ver qué es lo que no ha quedado claro, ¿sí? María del Carmen dice, yo estoy tratando de organizarme con todas las materias, ojalá llegue, ojalá llegues, ¿sí? Bueno, lleguen, traten de participar, digo, yo si fuera ustedes no dejaría de presentarme a ningún parcial, digo, es una experiencia más de aprendizaje. Si uno va con todo leído es más fácil, básicamente, pero bueno, yo les sugiero que se presenten. Tema del parcial, ¿qué querés saber, María del Carmen, del parcial? Es choice. Van a tener una franja horaria amplia para poder hacerlo, aunque van a tener un tiempo, un límite de tiempo, ¿sí? Por ahí está abierto desde las 9 de la mañana hasta las, no sé, 10 de la noche y van a tener 20, 30 minutos para realizar el parcial de opción múltiple, o sea, van a tener que elegir una respuesta entre de una pregunta, una respuesta de 4 opciones, por ejemplo, ¿no? No sabemos aún qué cantidad de preguntas, aún tampoco determinamos el tiempo, pero bueno, eso es más o menos. Sí determinamos que la unidad 4 no entra, que nadie dijo nada, no dijeron, ay, profe, qué bueno, la unidad 4 no entra. Iba a entrar la unidad 4, no va a entrar, así que en ese sentido vienen con ventajas. Sí, va a entrar la unidad 1, 2 y 3. Les aviso que si no lo vieron, igual les dejé un anuncio, que hay una carpeta con los Power, presentaciones, esquemas, gráficos. Nos pareció que también podía servirles tenerlos ahí. ¿Con cuánto se aprueba el parcial? Con 4. ¿Sí? Con 4 se aprueba el parcial. De ahí para arriba. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Algo que aportar? ¿Algo que decir? Si no hay nada, voy a empezar a compartir archivos porque tenemos material como para hoy. Esperen, que no me quiero olvidar de nada. Bien, este cuadro es uno de los cuadros que también van a ver en la presentación, ahí donde tienen Power esquemas, ¿sí? Lo van a ver. Este es el cuadro que vimos la semana pasada, pero más sintético, ¿sí? Y con los que nos pusimos como todos de acuerdo, los profes dijimos, che, este es el cuadro que vamos a pasar, ok, más allá de que algunos lo habíamos hecho un poco más extenso, pero esto por ahí es lo que queremos o esperamos de ustedes en relación a alguna de estas preguntas, ¿sí? Pueden ampliarlo igualmente, ¿sí? Con lo que ya conversamos en la clase anterior. Lo vamos a repasar igualmente. Tipo de conducta para Watson, respondiente. Para Skinner, operante. Para Tolman, intencional. Recuerden que entre estímulo y respuesta estaban las variables intervinientes, ¿sí? Que el conductismo de Tolman era un conductismo propositivo. Concepción de la conducta molecular. Para Skinner, también molecular, y para Tolman, molar. Acá tomamos como de alguna manera la clasificación que hizo Tolman entre molar y molecular, que lo vimos en Blecher, y lo clasificamos de esta manera la concepción de la conducta. En el esquema de estímulo-respuesta, recuerden que en Watson se pone el acento en el estímulo, ¿sí? En Skinner se pone el acento en la respuesta, ¿sí? Por los refuerzos, ¿sí? La repetición de la respuesta de acuerdo al refuerzo consiguiente. En Tolman, lo importante son las variables intervinientes, ¿sí? Aquellas que intervienen entre el estímulo y la respuesta. ¿Cuál es la consideración del hombre? Para Watson, el hombre equivalente a animal, mismo Skinner, ¿sí? Aquellas investigaciones realizadas en animales después pueden ser traspoladas, ¿sí? a resultados en el hombre. Y en Tolman se aproxima más a la visión de ser humano, ¿sí? Aquel ser humano del que hablaba Blecher, ¿sí? Concreto, real, sobre todo por esto que habla él de las variables intervinientes. Tipo de aprendizaje. Para Watson, ley de frecuencia, recuerden que mientras más se repetía la asociación de estímulos en relación a una respuesta, era probable que esa respuesta
se repitiera por la asociación de estímulos, ¿sí? O sea, que un estímulo neutro se convirtiera en un estímulo condicionado y generara una respuesta condicionada. Recuerden el ejemplo del experimento de Pavlov. En Skinner, ley del efecto, o sea, nos vamos a centrar justamente en las respuestas, y aquellas respuestas que más se van a repetir son aquellas que se refuercen positivamente, ¿sí? O las que se refuercen negativamente también, ¿sí? Pero bueno, la búsqueda va a ser distinta. Una va a buscar algo placentero, la otra va a buscar evitar algo displacentero. En Tolman hablamos de signos y significados. Concepto de refuerzo. En Watson no está, en Skinner sí, porque básicamente su teoría es respecto de los refuerzos, positivos, negativos, castigo. Tolman tampoco habla de refuerzos, de hecho, él plantea que hay algunas conductas que se dan sin la necesidad de que exista, ¿sí?, un refuerzo. Objetivo del conductismo: predecir, controlar y lograr la adaptación al medio. En Skinner lo mismo y en Tolman lo mismo. Bien, bueno, este cuadro lo tienen como para bajar, lo tienen en esa carpeta, y hoy también van a tener la presentación de Gestalt, ¿sí?, que la voy a subir, y también van a tener el de refuerzos, que le voy a pasar ahora. Verónica. Profesora, yo en la Sí. consideración del hombre, que dice, de Skinner, que dice hombre animal, como en Watson, tengo que anotado que el ser humano es producto de su, o sea, no lo tengo como hombre animal, sino como que el ser humano es producto de su entorno, un sujeto que se puede moldear y controlar. Sí, en realidad es algo más, digamos, sumáselo si querés, ponele hombre, animal y todo lo que pusiste, ¿sí? Ok, gracias. Porque en realidad no es excluyente una cosa de la otra, ¿sí? Listo, gracias. A vos. Bien. Vamos a ver lo que les prometí la clase pasada respecto de los refuerzos. Que ya lo vimos, pero me parece que es importante que hagamos un repaso al respecto. Refuerzo positivo. Se agrega algo agradable para aumentar la conducta. Recuerden el video, ¿sí?, de The Big Bang Theory, donde Sheldon le da chocolates, ¿sí?, a Penny para lograr que ella repita algunas conductas respecto de lo que él quería. Se añade un estímulo positivo, en este caso, en el del ejemplo es un chocolate, justamente para que la conducta se repita. Vamos con algunos ejemplos. Un alumno participa de la clase, la profesora lo felicita. La felicitación actúa como refuerzo positivo para que el alumno participe más seguido. Un niño ordena su habitación, se le da una golosina. La golosina, como en el caso del chocolate en el video que vimos, actúa como reforzador, entonces vuelve a ordenarla para ver si aparece nuevamente la golosina. En caso de aparecer nuevamente la golosina, probablemente el niño vuelva a repetir, vuelva a ordenar la habitación. En caso de que vuelva a ordenar la habitación y no aparezca el refuerzo, y la ordene otra vez y no aparezca, y la ordene otra vez y no aparezca, probablemente esa conducta se extinga si el niño no encuentra otro tipo de reforzador o no internalizó, no lo internalizó como un hábito esto de ordenar su habitación. O sea, que si el refuerzo positivo no está, lo que se plantea es que la conducta se extingue, deja de aparecer. Si un empleado cumple sus objetivos del mes y recibe un bono, lo que va a hacer es seguir buscando cumplir sus objetivos para ver si aparece nuevamente el bono, ¿sí? En estos casos, generalmente en el trabajo, se explicitan estas cosas, ¿sí? Si realizan tantas ventas, recibirán un bono de tanto. Si llega a tal objetivo, recibirá un bono de tanto. Entonces, la lógica sería, hago algo, es decir, hay una conducta, recibo algo bueno, es decir, se refuerza, repito la conducta, ¿sí? Repito eso que hice para ver si vuelvo a recibir eso que recibí y me gustó. Por eso se llama refuerzo positivo. El negativo. Se quita algo desagradable para aumentar la conducta, ¿sí? Se elimina un estímulo molesto para que la conducta aumente, ¿sí? Importante que el refuerzo negativo no es castigo. Entonces, como ejemplos tenemos, un estudiante entrega la tarea a tiempo y la profesora deja de darle recordatorios insistentes. Uno se pone el cinturón de seguridad y deja de sonar la alarma del auto.
un adolescente estudia y sus padres dejan de presionarlo. Probablemente la próxima vez que estudie sea para que sus padres dejen de presionarlo, ¿sí? Es para eliminar ese estímulo que le resulta molesto, ¿sí? Una compañera mandó un mensaje, y también está adecuado, y dijo, si me duele la cabeza, que es un estímulo aversivo, ¿no? Es algo molesto, y tomo un analgésico o un calmante para que se me pase, ¿es un refuerzo negativo? Sí, porque en realidad yo lo que elimino es ese estímulo interno que es molesto, que es el dolor de cabeza, por lo cual probablemente la próxima vez tome un analgésico cuando me duele la cabeza para eliminar eso. Refuerzo negativo, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Refuerzo positivo y negativo? Cuando un bebé llora y nos acercamos para alzarlo. ¿Qué te parece que sería eso, Florencia? Sería, profe, un refuerzo negativo por parte del bebé, no sé. ¿Por qué negativo? Si él está llorando, el bebé está llorando. Hay que ver qué es lo que le molesta. Ok. Bueno, justo tengo un bebé acá, perdón. No sabemos qué le molesta al bebé. Si vos me decís, yo lo había entendido al revés, digo, bueno, a vos te molesta el bebé, Florencia, y lo fuiste a alzar porque te molesta. Te molesta el llanto del bebé. Te molesta el llanto del bebé, entonces lo vas a alzar para que deje de llorar. Lo que pasa es que puede no dejar de llorar, ¿sí? Pero sí, está ok. O sea, lo fuiste a alzar porque te molesta el llanto del bebé. Ok, un refuerzo negativo, dice Melissa, puede ser cuando se nos quema la comida, que sentimos olor a quemado y accionamos a apagar la hornalla. Sí, en realidad accionamos a apagar la hornalla para que no se nos prenda fuego, que el olor a quemado nos da una señal de que algo... No apagamos la hornalla para que deje de haber olor a quemado, ¿sí? Si apagáramos la hornalla para que deje de haber olor a quemado, sí sería un refuerzo negativo. Castigo. Se agrega algo malo o se quita algo bueno, lo que se busca es reducir la repetición de la conducta. Por ejemplo, el alumno habla en clase, recibe una sanción. El niño se porta mal y lo retan. El adolescente saca malas notas, le sacan el celular. Un alumno no tiene recreo por molestar a sus compañeros en clase. Esto es castigo. Se agrega algo malo o se quita algo bueno para reducir la repetición de la conducta. Fíjense que tanto el refuerzo positivo como el refuerzo negativo buscan repetir la conducta, aumentar la conducta. Sin embargo, el castigo busca disminuir la conducta. Disminuir, reducir, eliminar. ¿Sí? Que no aparezca más la conducta. Bien, eso había quedado pendiente de la clase anterior. Ahora sí vamos con la Gestalt. Ustedes me dirán hasta dónde llegamos aquí con Gestalt. Hola, Verónica. Sí, dime. Profesora, por ejemplo, en el caso del gato que maulla, para que le dé... O sea, mi pregunta es, los refuerzos tanto positivos como negativos, el que los provoca, tiene que estar consciente de que es de que va a recibir algo por ese refuerzo positivo o negativo. Por ejemplo, el gato que maulla y yo le doy la comida para que no me genere molestia su maullido, yo después voy a darle la comida para que él no maulle y no me moleste. Sí. Pero, o sea, ¿sirve como ejemplo? Sí, sirve como ejemplo. Tenés dos, ¿no? Por un lado, vos le das la comida, ahí eso va a servir. Por un lado, para el gato va a servir como refuerzo positivo porque él quería comer. Él va a maullar cada vez que quiera comida. A vos te va a servir darle comida, en realidad va a tener que ver con un refuerzo negativo, porque vos vas a eliminar el maullido del gato. O sea, ahí tenemos los dos, el positivo y el negativo, en el mismo ejemplo que vos estás dando. Está ok el ejemplo que das, está bien. Está bien. O sea, no es que el gato tiene que tener la intención de tener ese refuerzo. En realidad no, porque ahí nos meteríamos en un terreno un poco complejo que es fijarnos si el gato tiene intencionalidad o no. Y está difícil porque no tenemos manera de que nos transmita el gato si tiene intencionalidad o no. Sí lo estás reforzando, vos lo estás reforzando positivamente, ¿sí? Sin darte cuenta. O sea, para vos el refuerzo, al gato lo reforzás positivamente. Al gato lo reforzás positivamente.
No, al gato lo reforzás positivamente en la conducta de maullar. El gato va a volver a maullar cada vez que tenga hambre, porque vos le estás dando comida. ¿Sí? Entonces, lo que él aprende es que si él maulla, hay comida después. Yo repito la conducta que si me das un estímulo agradable, a mí me estás dando de comer después de que maullo. Uy, voy a maullar de vuelta porque quiero que me des de comer. Y En no el sería otro negativo. para el otro lado, para vos. O sea, para vos es un bajón que el gato esté maullando y tener que levantarte a las 5 de la mañana a darle de comer, pero te levantás, o sea, levantarte a darle de comer, la acción de darle de comer al gato, eso tendría que ver con Sí, el refuerzo negativo. ¿Sí? negativo. Sí. Perfecto. El Bien. alimento para el gato es el refuerzo positivo. Para vos, levantarte a darle de comer al gato cuando maulla sería el negativo. ¿Sí? Perfecto. Gracias. ¿Está bien? A vos, está muy bueno el ejemplo que diste. Mientras no te enrolles, está muy bueno. Verónica, quedó tu mano levantada. Bueno, nada más. ¿Querías decir? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Les preguntaba, psicología de la Gestalt, ¿hasta dónde llegamos la semana pasada si no vimos nada? Sí, profe, creo que era hasta la página 14 me había anotado de Wertheimer. No sé si lo digo bien. Sí, Bastante bien. Bastante bien. ¿Cuánto me alegra? Estamos readelantados. Sí, me lo anoté para... Qué maravilla. Muy bien. Bueno, gracias, Laura. No, de nada. Bien, nos quedamos con Wertheimer, ¿sí? Verde. Perfecto. Wertheimer fue un psicólogo, no lo vimos, Melissa, lo vamos a ver de acá en más, ¿sí? Por eso preguntaba, bueno, ¿desde dónde en adelante? Bueno, fue un psicólogo alemán, recuerden que formó parte de la Escuela de Berlín, ¿sí? Junto con Keller y Kafka. Fue considerado justamente el fundador de la Escuela de la Gestalt, por más que lo tenemos a von Ehrenfels, que fue el primero que acuñó un término similar, ¿sí? Que tenía que ver con la forma de la Gestalt, la Gestaltqualität, ¿sí? La cualidad de la forma. Pero a quien se considera fundador de la Gestalt es a Wertheimer. En 1912 él publica uno de sus estudios que se llamó Estudios Experimentales sobre la Visión de los Movimientos y es uno de los grandes estudios de Wertheimer que tiene que ver con el fenómeno phi, ¿sí? Fenómeno phi o fenómeno de percepción de movimiento aparente, ¿sí? Es un fenómeno mediante el cual percibimos movimiento en una proyección, por ejemplo, cinematográfica, cuando en realidad lo que se está proyectando es una sucesión de imágenes fijas a cierta velocidad, ¿sí? Una compañera me decía el stop motion, claro, le decía yo, me hablaba como con terminología cinematográfica y está perfecto. En el video lo que van a encontrar en uno de los videos que subimos, un recuadro con un círculo formado por pequeños círculos, donde van a ver que el círculo se pinta de violeta y en la siguiente imagen va a estar pintado el círculo siguiente. Y si ustedes, si de alguna manera se continúan las imágenes, pareciera que el círculo violeta se va moviendo y en realidad no se mueve nada, está pintado un círculo diferente. Bueno, algo así es lo que intentó Wertheimer explicar con esto del fenómeno phi o la percepción del movimiento aparente. Mismo, ¿vieron cuando vemos esos carteles luminosos, ¿sí? Que están construidos con luces, ¿sí? Que se pueden llegar a prender o apagar y lo que vemos es como el movimiento. Podemos ver como una flecha, por ejemplo, una flecha, una ola. ¿Alguno vio algo de esto? ¿Vio algún cartel luminoso de ese estilo? De, se está moviendo. En realidad no se está moviendo nada. O sea, son las luces que se prenden y se apagan a una determinada velocidad. Mismo, no sé si en la escuela han tenido como yo algún compañero que sabía dibujar muy bien, no fue mi caso, pero yo he tenido compañeros que dibujaban muy bien y hacían por ahí en un librito chiquitito, distintas hojitas, un dibujito por ahí de, qué sé yo, una persona como en distintas poses. Primero con la mano levantada, después bajaba la mano, después por ahí aparecía otro personaje y cuando rápidamente se movían todas las hojas en ese librito, daba la sensación de movimiento, ¿sí? En realidad no se estaba moviendo nada.
Gisela dice en la ruta, bien, Karina dice lo vi en videos. Voy a hacer como que no leí el comentario de Martina que puso es la miopía, porque soy una gran miope yo. Un agamógrafo, no se llama de esa manera, Marianela, pero es parecido el nombre. No recuerdo con exactitud, lo vamos a ver igualmente si llegamos en uno de los videos que voy a presentar, ¿sí? Mara dice en una esquina de un libro. Ok, en una esquina de un libro, sí, sí, puede ser. Como imágenes en 3D. No, no son imágenes en 3D, es percepción de movimiento. Ya lo van a ver, porque se los voy a compartir, pero espero que se estén haciendo como cierta idea de lo que es. Les pido que miren los videos, por favor. Sí. Como eran los juegos de antes, que tenías la viborita que iba como apareciendo y desapareciendo, y parecía Por que ejemplo. iba... Sí, Camila, como ese. Ese de la viborita yo no lo tengo, pero sí, me lo puedo imaginar. Como lo estás describiendo, está ok. Sí, sí. Sí, como Zaira dice, son secuencias. Sí, es como si fueran secuencias, pero en realidad las tenés que pasar tan rápidamente que tu percepción es la de que eso se está moviendo, cuando en realidad no se está moviendo nada. ¿Sí? Bien. Sí, sí, Martina, ya sé que fue un chiste. Lo mío también fue un chiste. Fue un chiste. Bien, fenómeno Phi entonces. Es un gran aporte porque supone justamente la reducción a elementos sensoriales. ¿Sí? Dice que la reducción a elementos sensoriales desvirtúa lo esencial de la experiencia perceptiva, ¿sí? Porque la experiencia perceptiva es dinámica y los elementos sensoriales son estáticos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que justamente el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Yo veo la figura esa de la pose de ese muñequito y veo otro dibujito al lado y veo otro dibujito al lado, esos elementos por separado a mí no me dan lugar a nada, ¿sí? O sea, la experiencia perceptiva hace que cuando yo pongo todo eso junto y lo veo movimiento, ¿sí? O sea, no puedo separar los elementos. Si separo los elementos sensoriales me pierdo el fenómeno, justamente. Bien, uno de los ejemplos más claros, además del cine, es el que se puede observar en la creación de los dibujos animados, sobre todo los más antiguos. Sí, yo diría justamente esto, el cine y los dibujos animados más antiguos. No nos vamos a ir con la tecnología que hay hoy porque nada que ver. Bien, Keller y Kafka, ¿sí? Recuerden que estábamos hablando de la Escuela de Berlín, de la Gestalt, de la psicología de la Gestalt, de este modelo, fueron discípulos de Wertheimer. Kafka va a ser quien formule una de las leyes de percepción más importantes, que es la ley de pregnancia o buena forma. Escuchen muy bien esto, retengan esta información porque es algo muy importante lo que les estoy planteando. Es como la ley madre, la ley de pregnancia o buena forma. De acá salen el resto de las leyes de la percepción, ¿sí? Y si les preguntamos, ¿cuál es la ley más importante de la percepción que planteó esta, ¿sí? La de pregnancia o buena forma. Keller trabaja en el concepto de aprendizaje y va a acuñar otro concepto que es el de insight, ¿sí? O sea, lo tenemos a Wertheimer con el fenómeno Phi, a Kafka con la ley de pregnancia o buena forma y el resto de las leyes de la percepción, y a Keller con este fenómeno que tiene que ver con el insight, ¿sí? Con una manera de resolver, una manera diferente de resolver los problemas, ¿sí? O de aprender, ¿sí? En experimentos con simios. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la Gestalt? Ya lo dijimos al inicio, la percepción humana. Sí, hace un rato una de las compañeras me dijo la conducta observable. No, la conducta observable, no, esos son los conductistas. Pero traten de focalizar en estas cosas cuando vayan leyendo y cuando vayamos viendo las distintas unidades y los distintos modelos, las diferentes escuelas, porque justamente son preguntas que hacemos y aparte porque es importante, como bueno, che, este modelo, ¿a dónde ponía el foco? ¿Cuál era el objeto de estudio? ¿Qué era lo que quería estudiar? Bueno, quería estudiar justamente la percepción humana y como dijimos anteriormente, creo que en la clase anterior, otros fenómenos o funciones cognitivas superiores que tienen que ver con la memoria, la cognición, la atención, pero fundamentalmente la percepción humana. Saber qué percibimos y cómo lo hacemos, o sea, de qué manera organizamos nuestra realidad consciente, cuáles son los criterios que tiene nuestro cerebro
para permitirnos justamente captar una realidad u otra. Cuando digo una realidad u otra, fíjense que vimos al inicio figuras en una misma figura. Entonces, bueno, ¿cómo se organiza mi cerebro, mi mente, para ver una cosa y no ver la otra? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, la manzana esa parecía mordida y estaban los dos perfiles. ¿Sí? Sí, Silvia. Profe, ahí, por ejemplo, esto de cómo percibimos, ¿tiene que ver también con nuestra propia historicidad? Porque de acuerdo Sí, a nuestra... sí, pero la psicología de la Gestalt no va a hablar de eso. Ah, Yo te puedo ah, decir que sí, yo te puedo decir que sí, yo soy psicoterapeuta año 2026, pero la Gestalt no hablaba de eso. No hablaban de no. historicidad. Ellos no hablaban de historicidad, no. O sea, de las experiencias previas del sujeto, No, no. Ah, no. Ellos se ubican en algo mucho más básico, en cómo vemos todos los seres humanos. ¿Sí? de ahí la mirada innatista desde las leyes. Claro, en una percepción mucho más general, ¿sí? Vos pensás que ellos lo que describen es el fenómeno de la percepción, pero de lo que podés percibir vos, Silvia, yo, alguien en Estados Unidos, alguien en Alemania, como el fenómeno de la percepción en general, ¿sí? Claro. No ponen el foco ahí en un ser humano histórico, social, más allá de que tienen en cuenta, sí tienen una visión holista, no hacen el foco ahí. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Gracias. A vos, Silvia. Verónica. Profesora, así como la Gestalt estudia, el objeto de estudio es la percepción humana, estudia la percepción humana. Los conductistas, la conducta, todas estas psicologías son las que forman parte de la psicología y que su objeto de estudio es el comportamiento. Sí, está muy bien lo que decís, Verónica. Serían todas partecitas del comportamiento, cada una estudia una partecita de ese comportamiento. Son modelos. Imagínate que estamos viendo un ser humano desde distintas perspectivas. Si yo me paro acá, lo voy a ver de una manera. Si yo me paro acá, lo voy a ver de otra manera. Y depende de lo que vea. O sea, si a mí me interesa, no sé, ver, observar los procesos de procesamiento de información, probablemente voy a hacer un modelo cognitivo y voy a decir, esa persona tiene cerebro, mente. Y yo en cambio digo, che, me interesa la conducta observable. Bueno, experimentemos en animales y después traspolemos. Sí, tiene que ver con... Son distintas corrientes, modelos de la psicología. Vas a encontrar... Vas a encontrar... Perdón, no te escuché, Verónica. Hacen como recortes y estudian eso. Sí, que no puedo decirte que no hacen recortes porque sí, es una realidad, se hace un recorte. ¿Sí? Si voy a estudiar la mente, hay cosas que dejo por fuera. Si voy a estudiar la percepción humana, hay otras cosas que estoy dejando por fuera, sí. Si voy a estudiar el inconsciente, hay otras cosas que estoy dejando por fuera. Sí. Bien, no sé si se entendió. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, sí, ahí Martina dice, ¿se refiere a la subjetividad? No, justamente a la subjetividad no. Porque estamos hablando del fenómeno de la percepción humana en general, lo singular no entra acá. Mariana, vos también preguntaste eso, no entra acá lo singular. ¿Sí? Es saber qué percibimos y cómo lo hacemos, es decir, cómo organizamos en general los estímulos. No va a importar si sos Paula, sos Mariana, si sos Martina, no, eso no nos va a importar. Nos va a importar que por ahí tanto Paula como Mariana como Delfina, si ven algo, no sé, si ven un cartel de una marca muy conocida, que lo vieron varias veces y vienen en la ruta, y el cartel le falta un pedazo, hay una letra que no está, las líneas no están del todo delimitadas, las tres van a tender a verlo de la mejor forma y probablemente reconozcan de qué marca es. ¿Sí? Leila dice ahí menciona el cerebro como algo más orgánico. Sí, de hecho al final de sus desarrollos intentan con el principio de isomorfismo plantear algo asociado a esto que tiene que ver con el cerebro, Leila, sí. Bien, entonces, para los gestálticos el camino más directo y más fácil para comprender el modo de pensar la psicología de la forma tiene que ver con tratar al problema de la percepción óptica, ¿sí?
fíjense que dicen justamente eso, percepción óptica, no se van a poner a pensar, che, ¿cuál es tu historia? No, nada de eso, ¿sí? Luego, sí, dirigen su atención a funciones psicológicas superiores. Mariana dice, entonces, ¿todos vemos lo mismo? No, no todos vemos lo mismo. Sí, ante determinados estímulos organizamos la realidad de una determinada manera, ¿sí? Pero no, obviamente que no todos vemos lo mismo. O no, a ver, vamos a reformularlo. Sí, tal vez todos veamos, desde la teoría de la Gestalt, todos veamos lo mismo, pero no todos interpretemos la realidad de la misma manera. ¿Sí? Sí, por ahí todos vemos el mismo cartel, tendemos a verlo con buena forma, pero capaz que a vos ese cartel hizo que, no sé, fueras a comprarte una gaseosa de esa que estaba ahí. Capaz que a vos ese cartel hizo que no te pasara nada. Y capaz a la otra persona hizo que se comprara una gaseosa de la otra marca porque odia esta marca, no sé, por alguna cuestión en su vida, ¿sí? Acá en la Gestalt no vamos a hablar de lo subjetivo, ni una cuestión como más analítica, ni de la psicoterapia gestáltica. Estamos hablando del análisis de la percepción humana como un fenómeno general. Karina. Por ejemplo, yo pensaba en esa imagen del oso panda, ¿no? Sí. Entonces podemos decir, puede ser un grupo importante que diga un oso. Sí. Y otro grupo lo identifique como un oso panda. Sí. En eso no hay una cuestión de conocimiento o de subjetividad, como decía una de las compañeras. Pero eso te lo puedo decir yo como terapeuta. A los gestálticos no les interesaba que vos ibas a ver un oso, no si el oso era panda o no. O sea, les interesaba que vos ibas a ver un oso y no un par de manchas, ¿sí? Y tu compañera lo mismo, independientemente de la clasificación que ustedes hicieran de lo que estaban viendo. ¿Sí? Okay. ¿Sí? O sea, no se metían tanto con la interpretación, sino con lo que uno veía en sí, digamos, ¿no? Estoy viendo esto y organizo la información, sino es algo más básico. Ustedes están yendo un poquito más arriba, digamos, ¿no? O sea, o más adelante, ¿sí? Sí, es más objetivo, José Luis, porque es, bueno, che, ¿cómo percibimos las personas? Bueno, percibimos de esta manera, percibimos en estructura, ¿sí? Melissa dice el foco más en lo visual. Sí, más en lo visual y no tanto en lo cognitivo. Sí, lo cognitivo está puesto ahí, pero lo que no está puesto es lo otro, lo subjetivo, de lo que hablaban hace un rato, ¿sí? No se van a poner a investigar, che, bueno, vos sos fulano, naciste en tal lugar y te pasaron tales cosas. Bueno, ¿cómo interpretás la realidad? No, nada que ver. Es como, bueno, che, si todos estamos parados frente a, no sé, un lugar donde la puerta está rota, pero tiene un picaporte, todos vamos a ver que ahí hay una puerta. O sea, por más que le falte un pedazo, le falte el picaporte, todos vemos una puerta. ¿Se entiende? Porque tendemos a ver de la manera más simple o a percibir de la manera más simple las cosas y con la mejor forma posible. Mariana. Esperen, te hago uno. ¿Camila? Yo lo asocié como que es una psicología que se está desarrollando y está como en contraposición del conductismo. Sí, eso está bien. Está creando como un paradigma, un modelo, sí. Con algo general, no en particular de cada persona, sino crear modelos científicos para poder estudiarlos. Sí, está muy bien. Igual se podrían haber metido con lo particular, pero no se metieron en este caso, ¿sí? Sí, está bien lo que decís, Camila. Son modelos generales, digo, las corrientes son modelos generales en relación a, bueno, un objeto particular de estudio. En este caso es la percepción, ¿sí? Bueno, ¿cómo percibimos en general? Ustedes me pueden decir, bueno, sí, pero yo puedo percibir diferente, o ver que en vez de un oso panda, o ver que en realidad, o que me genere una sensación de miedo eso que percibo, porque a mí cuando era chica fui al zoológico y vi una situación con un oso panda que me dejó aterrorizada, no sé, pónganle, ¿no? Bueno, no estudiaban eso los gestaltistas, estudiaban solo la percepción y cómo percibimos. Quédense con eso, ¿sí? ¿Se entiende? Como quédense con eso, no le sumen más. Lo subjetivo acá, no, nada, no dijeron nada los gestálticos respecto de lo subjetivo. Sí dijeron, che, bueno, todos percibimos más o menos igual, ¿no? Como todos percibimos más o menos de la misma manera, tratamos, cuando vemos algo, che, vos le falta un pedazo, ¿ves una puerta? Sí, yo veo una puerta. Che, ahí dice, no sé, bueno, les debe haber pasado en algún lugar que por ahí iban a un baño de damas, caballeros, y capaz que dice
D-M-A-S, le faltaba una A. Y ustedes leían damas igual y sabían que ese era el baño de mujeres, digo, ¿no? Y la percepción era damas. Completaban la palabra. No es que leían ay, no entiendo. No, ubicaban la A, completaban ustedes, ¿sí? Bien. Bueno, entonces dijimos que pasaron del estudio de la percepción humana al estudio de fenómenos más complejos, ¿sí? Como la atención, la memoria, el aprendizaje y el campo de la resolución de problemas. Algo del aprendizaje y la resolución de problemas vamos a ver con el fenómeno del insight. ¿Cuál fue el método de estudio para la Gestalt? Y esta es una pregunta que es importante, que suelen no contestarla adecuadamente. En los finales, por ahí nos pasa, bueno, ¿cuál fue el método? Quedan ahí como pensando, ¿cuál era? Bueno, ¿por qué? Porque los gestaltistas tomaron un método de la filosofía, ¿sí? A diferencia de otras corrientes o de otros modelos, tomaron un método filosófico, ¿sí? Para explicar cómo deben estudiarse los hechos perceptivos, es decir, aquello que percibimos. Tomaron el método de Husserl, ¿sí? De Edmund Husserl, que fue un filósofo austríaco, fundador de uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX, que es la fenomenología, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el método de estudio para la Gestalt? La fenomenología. ¿Sí? O sea, si preguntamos, ¿cuál fue el método de estudio para la Gestalt? La fenomenología, o el método filosófico de la fenomenología. ¿Sí? Según este método, la mejor forma de conocer los objetos es contactándolos como se presentan, así, como están. Y acá está, como decía hace un ratito la compañera Camila, esto que tiene que ver con la crítica respecto de cómo tomamos los fenómenos. ¿Cómo lo tomo? Lo tomo así como viene, no lo tomo compartimentado, lo separo, el elemento, no, lo tomo en general, ¿sí? Así como el elemento se presenta. Porque dice que justamente a través de ese contacto que tenemos ya podemos inferir sus rasgos esenciales. La experiencia debe ser descrita como se da y nunca analizada, es decir, nunca de tomar los elementos por separado, ¿sí? Porque justamente en esa observación de la experiencia directa es donde se pueden comprobar las leyes de la percepción y las leyes mentales que lo explican. Como que nos perdemos algo, dicen, ¿no? Si separamos y compartimentamos, nos perdemos algo. Bien, el campo y la organización perceptual. Las leyes de la percepción. Justamente la noción de campo es tomada del ámbito de la física y definida como una totalidad dinámica, organizada, interactuante, que depende de la configuración de sus elementos constituyentes. Esto viene a ser el campo perceptual, ¿sí? Esta noción de campo también se utilizó para poder comprender cómo funcionaba el cerebro humano, ¿sí? Se pensó el campo del sistema nervioso central. Va a tener en cuenta la totalidad de los factores coexistentes en un momento dado, interdependientes e interactuantes que determinan la configuración final y los procesos psíquicos resultantes. Es decir, qué sucede en el cerebro mientras estoy percibiendo. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿sí? Que son innatistas, ¿sí? Alguna de las compañeras señalaba algo de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque plantean el planteo respecto de las leyes de la percepción es que son compartidas por todos los individuos y la forma que habría es, lo compartimos en un bagaje, ¿sí? O sea, tiene un fuerte correlato biológico, ¿sí? Sería heredado, una herencia de la especie, digamos, ¿no? Estaríamos de alguna manera determinados mentalmente para organizar la percepción de un cierto modo, ¿sí? Y esa configuración sería compartida por todos. Entonces, Wertheimer lo que reconoce es que los individuos hay una tendencia hacia la buena forma, ¿sí? O disposición hacia la buena forma, que va justamente más allá de las condiciones ambientales que se presenten. Esto que le decía hace un rato, no importa si el cartel de Coca-Cola que vemos le falta un pedazo, está manchado, está gris, lo vamos a reconocer igual, porque tendemos a ver de la mejor forma, a percibir de la mejor forma. Las leyes son para todos los individuos y la organización va a ser siempre tan buena como las condiciones dominantes lo permitan. Esto que tiene que ver con las condiciones dominantes son las condiciones del ambiente, ¿no?
Y cuando decimos buena, tiene que ver con un conjunto de características que son la simetría, el orden, la sencillez en que se presente, la concisión, el equilibrio, entre otras características, ¿sí? Lo que la ley va a suponer entonces es que lo primero que se va a imponer es a la percepción va a ser una totalidad coherente y simple, ¿sí? Esto que les dije, che, si a la puerta le falta el picaporte, yo voy a ver una puerta y seguramente quien esté al lado también va a ver una puerta y otra persona va a ver una puerta, por más que le falte el picaporte, ¿sí? Esto tiene que ver con las condiciones dominantes, el hecho de que le falte el picaporte. Y yo la sigo viendo buena, o sea, veo una puerta, no veo otra cosa, ¿sí? Percibo una puerta. Va a ser una totalidad coherente y simple que se va a destacar por encima de los elementos y que tiene cualidades únicas, ¿sí? Esto que les digo, che, veo una puerta por más que le falta, sí, le falta el picaporte. Si veo el marco, es nada más que un elemento. Si veo las bisagras, es nada más que un elemento. Si veo el picaporte, es un elemento. Si veo todo junto, es una puerta. Eso es todo más que la suma de las partes. Y justamente de esta ley de pregnancia o ley de la buena forma, es que se desprenden otras leyes de cómo percibimos tendiendo a la buena forma. Bien, tenemos una síntesis acá de las leyes de la Gestalt, dos de las más importantes. La más importante es la ley de la buena forma. Otra de las más importantes es la ley de carácter miembro. Estas serían las dos principales. Ley de la buena forma y ley de carácter miembro. De la ley de la buena forma se desprenderían las siguientes. Ley de semejanza, ley de proximidad, ley de cierre y ley de la buena continuidad. Bien, ¿qué sería esto de la ley de carácter miembro? Los elementos, dice la Gestalt, son estructurados pero no estructurantes. O sea, que la función o rol de cada uno de los elementos estaría determinado por la estructura a la que pertenecen. Si ese componente se aísla de la totalidad o se integra a una nueva totalidad, va a cumplir una función totalmente nueva. No lo tengo acá el dibujo, pero hay una compañera que lo mandó, que me gustó mucho el ejemplo que puso, me hubiera gustado ponerlo acá, pero bueno, ya estaba terminada la presentación, de los aros que componen los Juegos Olímpicos, ¿sí? El símbolo de las Olimpiadas, que creo que son 3 aros de arriba y 2 abajo, son 5, son aros unidos. Bueno, sí. Los elementos esos son estructurados, pero los elementos son estructurados, pero no estructurantes. ¿Qué quiere decir? Ese aro por separado no significa nada. El aro, en relación al resto de los aros, significa justamente eso. Lo que me da lugar a pensar, yo digo, lo veo, y el resto de las personas vemos y decimos, las Olimpiadas, ¿sí? Me referencia a eso. En cambio, si yo saco uno de esos aros, por ejemplo, y lo junto con otro y le doy una forma un poco más alargada, por ahí lo que veo es el infinito y no el símbolo de las Olimpiadas, ¿sí? Por eso es importante también esta ley de carácter miembro, ¿sí? Que aquello que de alguna manera le da el significado es que ese elemento forme parte de todo esto, ¿sí? Y lo que tomo en cuenta es todo esto, no lo voy a separar en elementos, ¿sí? ¿Se entendió? Están Sí, todos muy profe. callados. Todos muy callados están. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, como leyes entonces tenemos la ley de la buena forma, la ley de carácter miembro, ¿sí? Esas dos como principales. Después de la ley de la buena forma se desprenden la de proximidad, la de igualdad o semejanza, la de cierre, la de la buena curva, destino común o continuidad, ¿sí? La pueden encontrar con estos 3 nombres. Ley de proximidad. Los elementos que están más próximos, cercanos o con mínima distancia suelen ser percibidos como una unidad. Fíjense que acá no vemos un círculo, otro círculo, otro círculo. Vemos un conjunto de círculos, ¿sí? Que podríamos decir que es un rectángulo formado por círculos. Y en el otro vemos otro rectángulo formado por círculos. Ley de igualdad o semejanza. Frente a un conjunto de elementos de distinta clase, tendemos a agrupar como unidad a todos aquellos de iguales características. Fíjense, en la primera figura tenemos círculos en un color beige y tenemos 3 cuadrados en un color fucsia, podemos decir, violeta.
Bueno, yo los veo juntos, o sea, no sé qué les pasa a ustedes, pero cierro los ojos, abro los ojos, lo primero que veo son esos 3 cuadrados violeta y el resto de los circulitos, no puedo verlos de otra manera. No sé si a ustedes les pasa y me dicen, ay no, profe, yo veo todo junto. Bueno, esto tiene que ver con la ley de igualdad o semejanza, ¿sí? Suelo agrupar aquellos elementos, ¿sí? Que son de una misma clase, si están cerca de elementos de diferente clase. Mismo acá, veo círculos negros y círculos amarillos, los agrupo, ¿sí? Los veo todos juntos. No veo un círculo amarillo, uno negro, uno amarillo, uno negro y así. Bien, ley de cierre, y esta en un inicio ya vimos esta ley, ¿sí? Traían el ejemplo del panda, vimos también la figura del árbol con el mono y la leona del otro lado, ¿sí? Donde quedaban algunas líneas abiertas, ¿sí? Claudia, no sé si querés decir algo, hay números nada más. No sé si querías decir algo. Lo que solemos hacer es tendemos a dar un cierre o a completar figuras que se presentan inconclusas. Imagínense que a este tigre le faltara un ojo, igualmente nosotros lo completaríamos, ¿sí? Mismo si vemos, qué sé yo, un perro por la calle que le falta una pata, de alguna manera lo completamos, ¿sí? Mentalmente. No decimos, ah, no, bueno, eso no es un perro, porque tendemos a percibir de esta manera. Ley de la buena curva, destino común o continuidad, ¿sí? Son todos aquellos patrones que siguen una cierta dirección y los vamos a percibir como una figura. Acá no vemos las líneas por separado. Ven que hay una línea, otra línea, ¿sí? No vemos las líneas. Vemos en realidad como si fuera una espiral que va hacia arriba, ¿sí? Con una punta de una flecha al final. Son patrones que siguen las flechas de luces en la ruta, sí, muy bien. José Luis dice, en el diseño gráfico muchas veces se hace eso de completar la parte que falta, el público completa, por ejemplo, un logo. Es interesante. Bueno, mandaron otro muy buen trabajo con el logo de Carrefour. Yo digo, nunca vi la C de Carrefour. Cuando lo vi dije, me sentí muy ignorante o que no había prestado demasiada atención a eso, pero muy bueno también el trabajo que enviaron. Pero sí, está lleno. El diseño gráfico, José Luis, está lleno de ejemplos. Porque de hecho ellos tomaron las leyes de la Gestalt, ¿sí? El diseño gráfico, el marketing. Bien, principios de organización. Además de las leyes desarrolladas, los estáticos van a proponer 2 principios de organización. El principio de figura-fondo y el principio de isomorfismo. Esto lo pueden llegar a encontrar en otros textos como leyes también. Ley de figura-fondo o ley de isomorfismo. ¿Sí? En el texto de Freiría creo que lo encuentran de esta manera, como principio de figura-fondo y principio de isomorfismo. Bien, ¿qué ven acá en esta figura que les estoy presentando a mi izquierda, debajo del título? ¿Qué es lo que ven? Una chica mirando para atrás. Una chica mirando para atrás. ¿Qué más? Una abuela. Una abuela, una señora. Bien. Muy una bien. Bruja. Una bruja, bueno, ahí le pusieron ahí una bruja. Bueno, se ve por un lado una chica mirando hacia atrás, que podríamos decir tiene una pluma en la cabeza, ¿no? Y, qué sé yo, un pañuelo blanco podría ser, ¿no? Con una nariz muy pequeña y se ve de perfil, ¿no? La chica. Y si vemos el resto, se ve una mujer anciana o una vieja, ¿sí? No veo la bruja. Bueno, es que si vemos una cosa es muy difícil ver la otra. Sí, acá podría ser el pelo, voy a mostrar la señora grande o el adulto mayor. El pelo sería esto negro, sería el flequillo de la señora, acá hay un ojo, acá está el otro ojo, la nariz, la boca y el mentón. Y acá podríamos decir que tiene puesto un pañuelo, ¿no? Y la chica tenemos una nariz de perfil, una nariz muy pequeña, ¿sí? Su pestaña, la oreja,
también tiene un pañuelo, un tul en la cabeza, el pelo y una pluma en el pelo. Y no sé, podría tener un tapado de piel o algo así como muy... Y un collar negro. Bien, Florencia dice, si cierro los ojos un poco se ve la viejita. Y es muy difícil cuando uno está viendo una cosa, dejar de ver eso y ver lo otro. Es difícil. Bien, este principio nos dice que en todo campo la percepción se lleva a partir de un recorte que el ser humano va a hacer entre figura y fondo. ¿Sí? La figura es la Gestalt, es esa estructura que se impone, es como eso primero que vemos, ¿sí? Que se destaca, mientras que el fondo va a actuar de soporte, ¿sí? Es lo que contrasta. Bien, lo particular en la relación entre ambos es justamente el dinamismo, ¿sí? Porque cuando algo es figura, lo otro pasa a ser fondo, y cuando aquello que pasó a ser fondo es figura, eso que era figura pasa a ser fondo, ¿sí? Por eso el dinamismo del campo, ¿sí? Por ello dice que la Gestalt es fundamental para entender la percepción, analizarla en el campo actual en que la misma se produce, ¿sí? En el mismo momento que se está produciendo la percepción, ¿sí? Esto de la fenomenología, ¿sí? El método fenomenológico. Bien, tenemos este otro principio que tiene que ver con el principio de isomorfismo, ¿sí? La Gestalt propone el siguiente interrogante. Dice, ¿hay alguna relación entre la estructura física, la estructura cerebral y la estructuración perceptiva consciente? Ellos dicen que sí, que para ello van a proponer justamente este principio de isomorfismo, donde no describen demasiado, pero dicen que este principio, que quiere decir de igual forma, dicen que de igual forma que organizamos el campo perceptual, es la actividad que está sucediendo en el cerebro. Digo, no describen, porque no describen en sí qué es lo que pasa en el cerebro, pero dicen que algo pasa, ¿sí? Que mientras estamos percibiendo, algo sucede, ¿sí? Si conocemos justamente las leyes que organizan la experiencia del fenómeno, conoceremos las leyes que rigen los hechos que tienen lugar en nuestro cerebro. Pero bueno, no da más detalles que eso. Profe, eso puede ser el ejemplo, no sé si usted vio que está la figura del caballo que está caminando y dice que según el hemisferio que funcione, lo vemos caminando hacia adelante o caminando hacia atrás. Ay, no lo tengo, Silvia, el ejemplo ese. No, que a veces Sí. uno lo ve e intenta ver Sí. si puede lograr caminar para adelante, pero uno lo ve caminando hacia atrás. Es como Ajá. acomodar la percepción y ahí capaz lográs Ok. ver que camina hacia adelante. Sí, puede ser eso, ¿no? Es una posibilidad que ahí entren las leyes de la Gestalt. Sí, sí, sí. Claudia dice hay uno de una bailarina. Los voy a buscar, esos no los tengo, pero sí, probablemente tengan que ver con esto. Bien, entonces tendríamos, recuerden que esto es el principio de isomorfismo, ¿eh? Acá ya estamos en otro lado. Como lo que dice es, las leyes que regulan la percepción de alguna manera tendrían su correlato en el cerebro. Algo así es lo que dice el principio de isomorfismo. Que todos los fenómenos psíquicos, ¿sí? Percepción, memoria, atención y resolución de problemas, y la manera en los que se manifiestan se corresponderían a una estructura biológica que los posibilita y los explica, pero no describe más. Digo, bueno, se la juegan, pero está ahí, en ese sentido. Profe. O sea, sí. ¿Alguna vez hemos estado en exámenes preocupacionales donde te mostraban las manchas en una tarjeta y vos tenías que decir qué es lo que veías? ¿Esto también está basado en Gestalt? No está basado en la Gestalt, pero probablemente lo que vos hayas visto es un test que se llama test de Roger, es el test de las manchas de tinta, ¿sí? Sí. Donde lo que se ven justamente son manchas de tinta y hay ciertas, digo, se hizo un estudio con una muestra bastante grande, donde hay, por ejemplo, respuestas típicas. La mayoría de las personas ve determinadas cosas en esas manchas de tinta, ¿no? Y a partir de ahí se clasificaron las manchas de tinta, y hay una clasificación de esas respuestas, es un test proyectivo, ¿sí? Que nos da información respecto de la persona, nos da muchísima información respecto de la persona, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con esto igual. No tiene que ver con esto. Podríamos decir que, bueno, a ver, si ves
en una de las figuras se ve un murciélago o una mariposa, Sí, bueno, si lo sí. ves, tiene que ver con la figura, el fondo, pero la Gestalt ahí no tuvo nada que ver. Sí lo podemos ver como un fenómeno perceptivo. Che, bueno, ¿por qué lo ves? Ok. El hecho de cómo lo ves, sí, sí, de hecho son manchas, salvo las últimas dos, son grises, negras, grises. Sí, ¿sí? Las sí, últimas dos sí. son coloridas, pero las restantes no, son 10 láminas son. Ok, Bien, muchas gracias gracias, perdón, ¿eh? a vos. No, gracias a vos por tu aporte. Bien, el aprendizaje para la Gestalt, ¿sí? El insight. ¿Alguno vio el video de los monos? Sí, dice Gisela y No, Karina. profe, no lo vi. No. Bueno, Yo sí, vamos a hacer profe. una cosa. Sí, bueno, lo voy a pasar, porque lo iba a pasar al final. Igual nos quedan unas poquitas slides, lo voy a pasar al final, así lo vemos. Bien, como ven acá, van a ver, tenemos un mono que está tratando de descolgar una banana, ¿sí? Para eso apiló 4 cajas, ¿sí? Y está intentando sacar una banana de ahí. Bueno, Keller lo que hizo fue experimentar con monos, lo que hacía era presentarles ciertas herramientas y un desafío, digamos, ¿no? Algo que los tentara de alguna manera. Bueno, en este caso les puso comida colgado de una soga, tenían unas cajas, tenían unos palos y tenían que ver cómo de alguna manera bajar esa comida de ahí o sacarla. Hay otro experimento que es con jaulas, donde tienen que sacarla de adentro de la jaula, la comida, y tienen que a mano ciertos elementos. Entonces lo que él descubre es como una manera nueva de resolver problemas que denominó insight. ¿Sí? Insight, eureka, fenómeno de la Ja, también llamado. ¿Sí? Porque tiene que ver justamente con eso. Él le presenta un montón de herramientas que pueden utilizar para resolver el problema. Cuando le presenta estas herramientas, intenta varias veces, no puede, se toma una pausa y al rato vuelve como con la solución, ¿sí? Como digo, cuando digo la solución es, bueno, apiló la caja y se dio cuenta de que no, hizo una pausa y al rato volvió con un palo y bajó la banana que tenía ahí, por ejemplo, ¿sí? En uno de los videos, que ahora en un ratito lo voy a pasar, vamos a ver un mono que está dentro de una jaula, tiene como si fuera un tubo de ensayo adherido a las rejas de la jaula y abajo del todo, del tubo de ensayo, en el fondo hay un maní. Entonces el mono lo ve, intenta sacarlo, mete los dedos, no puede, no sale, se va y al rato vuelve con agua en su boca, la vuelca dentro del tubo de ensayo y el maní empieza a subir. Entonces ahí se da cuenta de que esa era la respuesta y dice, ajá, con el agua podía, pero para eso hubo una pausa en el medio, ¿sí? De alguna manera sería una reestructuración del campo, ¿sí? Lo que haría que uno pudiera resolver de esta manera, ¿sí? Fenómeno del insight, de la Ja. No sé si han escuchado hablar de esto. Es, por ejemplo, les tiene que haber pasado a ustedes, de repente, no sé, tienen una dificultad de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser un problema del trabajo, un problema vincular, lo que les pase. Y insisten, no sale. Bueno, y de repente dicen, bueno, ya está, dejo de intentar porque no me sale. Se van a dormir o salen a caminar o no sé, se juntan a tomar mate con un amigo. Y al rato, capaz que haciendo otra cosa o al otro día, aparece la respuesta, como una aparición súbita de la respuesta. ¿Sí? Florencia dice, ¿sería entonces aprendizaje a través de la resolución de problemas? Es un aprendizaje en realidad que se da súbitamente, ¿sí? Es una aparición súbita, un cambio súbito, no es una aparición en realidad, es una reestructuración, nosotros podríamos decir una reestructuración del campo cognitivo. Lo que pasa es que ellos no hablaban de campo cognitivo, hablaban de campo perceptual, ¿sí? Reestructuración justamente del campo perceptual que hacía que de alguna manera no sé, el mono, si no había visto que tenía un palo para bajar la banana y que podía apilar 3 cajones y agarrar el palo y bajar la banana, no, ¿sí? Sí, insight, Karina, así se llama. Insight, fenómeno del insight, el eureka, el ajá, ¿sí?
Bien, sería una forma más creativa de resolver problemas, ¿sí? Generaría algo nuevo y nos permite tener, obviamente, mayor flexibilidad mental, ¿no? Bien, con esta slide cerramos y vamos a ver los videos. ¿Cuál es la concepción del ser humano para la Gestalt? Los seres humanos tenemos la capacidad de liberarnos de estereotipos o fijaciones perceptuales para dar lugar justamente a la actividad creadora e innovadora. Somos seres activos y ponemos nuestra imaginación en juego en todo momento, ya que ninguno de nosotros sabe qué nuevos desafíos se plantearán el día de mañana. ¿Sí? ¿Lo pueden ver esto como de que se les ocurra la resolución de un problema en otro momento, otro día, haciendo algo completamente distinto cuando lo intentaron muchas veces ya? Tiene que ver con eso. Lo intentaron 1000 veces y no salía, de repente tú apareces. Profe, yo escuchando a veces a mi hijo que estudiaba en la facultad, la carrera actuarial, y me decía que a veces iba a acostar con un ejercicio que no le salía y a la noche, ¡pum!, se le venía Aparecía la respuesta. resolución. Sí. Y se levantaba. Sí, Está muy ya la bien. tengo. Sí, Y era sí, eso. sí. Eso es el insight. Muy bien, excelente ejemplo, Sergio. Muy bien. Claro, yo me pasó mucho con matemática. Por ahí en la secundaria me acuerdo más, ¿no? Como que de la nada, era esto. Exactamente. Sí, sí. Como que te llega la luz de eso que te había quedado ahí recalculando. Sí, uno dice, te llega la luz, te cae la ficha, ¿sí? Sí, tiene que ver con eso. Bien, voy a ver si les puedo compartir este video. Porque ustedes no suelen, o la mayoría no suele mirar los videos, así que me parece que está interesante que los puedan ver. Creo que puede ser esclarecedor en relación a esto. Van a ver en inglés, pero bueno, lo importante es que le presten atención a la experiencia. At the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany, psychologist Joseph Cole places a peanut inside a clear tube. How can the chimpanzee get the snack? She's never seen this puzzle before. For 10 minutes, there's no solution inside. And all of a sudden, boom, they solve it. They have to understand that they can use the water as a tool. This is interesting because the water itself, it doesn't have any shape. Using water as a tool seems like something we would do on a good day. Dice algo ahí como muy interesante que es usar el agua como una herramienta, porque justamente sus estudios también tuvieron que ver con el estudio de herramientas en chimpancés. Es algo que hubiéramos hecho los seres humanos en uno de nuestros mejores días. Digo, bueno, sí, claramente. Tampoco es que es algo tan sencillo. Decir, bueno, tenía agua a mano y iba a ubicar el agua ahí para que que flotara justamente el maní, ¿sí? Y poder sacarlo de ahí. Bueno, vamos a ver este otro video que es de Kohler, que también está muy interesante, donde van a ver justamente el estroboscopio, que era lo que decía una compañera hace un ratito, decía, es el fenómeno cuando estábamos hablando del fenómeno Phi. José Luis dice, ¿es una reestructuración o una casualidad? No, no es una casualidad, es una reestructuración, ¿sí? De alguna manera, no puede ser una casualidad porque si no viviríamos como de casualidades, ¿sí? De alguna manera, el hecho de hacer esa pausa permite la posibilidad de visualizar el campo de una manera diferente que hace que la respuesta llegue de manera súbita, ¿sí?
Como si eso en algún punto se estuviera gestando y no aparece en ese momento, aparece más tarde, ¿sí? Bien, les decía que vamos a ver este otro video. Keller, y presten atención a los experimentos con monos que están muy bien. Junto con Max Ferheimer y Kurt Kofka, Wolfgang Keller es uno de los grandes creadores de la teoría de la Gestalt que ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la psicología de la primera mitad del siglo XX. El término Gestalt, traducido habitualmente como forma o configuración, hace referencia a las totalidades organizadas en que, según sus teóricos, se articula espontáneamente la experiencia. Frente al elementalismo y asociacionismo dominantes en psicología, los gestaltistas iban a insistir en la necesidad de partir de este nivel de análisis en la tarea científica. Keller nació en 1887 en la ciudad estonia de Tallinn, pero se formó en Alemania, de donde su familia procedía y a donde regresó siendo él aún muy pequeño. Estudió en las universidades de Tubinga, Bonn y Berlín en los años de máximo esplendor de la universidad alemana. Entre los maestros berlineses que mayor influencia ejercieron sobre él destacan el físico Max Planck y el filósofo y psicólogo Carl Stumpf, con quien se doctoró en psicología en 1909 con un estudio sobre la psicología de la música. En 1910 comenzó la carrera académica de Keller como ayudante en el Instituto Psicológico de Frankfurt. Allí coincidiría con Kofka y con Ferheimer, con quienes habría de colaborar en los primeros experimentos diseñados por este sobre el efecto estroboscópico o fenómeno Phi, esto es, la percepción de un movimiento continuo a partir de una estimulación discontinua. Estos experimentos iban a constituir el punto de partida de la llamada Escuela de la Gestalt. En 1913, la Academia Prusiana de Ciencias le nombra director de su centro de investigación de monos antropoides en la isla de Tenerife. Los estudios que realizó durante su estancia, con toda probabilidad simultaneados con labores de espionaje para el gobierno alemán durante los años de la Primera Guerra Mundial, fueron recogidos en su libro sobre la mentalidad de los monos de 1917, una obra muy controvertida que dio lugar a gran número de investigaciones. En ella, Keller quiso demostrar que los monos no se limitaban a aprender respuestas a estímulos o situaciones como pretendían algunas teorías contemporáneas del aprendizaje animal, sino que lo que aprendían eran relaciones entre estímulos y que la solución a los problemas a los que se les enfrentaba, como el de acercarse a una pieza de fruta situada fuera de su alcance, pasaba por la reordenación de la información presente en su campo perceptivo en una nueva estructura significativa, un proceso al que Keller llamó Einsicht o Insight y que se ha traducido a veces al español como intuición o comprensión. En estas imágenes filmadas por el propio Keller vemos a los monos realizando algunas de las tareas propuestas por el psicólogo alemán. Los experimentos de Keller en Tenerife se llevaron a cabo en una casa de campo próxima al Puerto de la Cruz, conocida como la Casa Amarilla, cuyo actual estado de abandono ha dado lugar a numerosas protestas nacionales e internacionales ante las autoridades insulares.
En 1920 ve la luz su libro Las formas físicas en reposo y en estado estacionario, un ambicioso esfuerzo por relacionar física y psicología sobre la base de la identidad estructural o isomorfismo entre los fenómenos psicológicos y los procesos cerebrales subyacentes. En esta misma fecha regresa a Alemania y muy poco después es nombrado director del Instituto Psicológico de la Universidad de Berlín, que bajo su dirección se convertirá en uno de los centros europeos de formación e investigación psicológica más activos y prestigiosos del mundo. Cuando los nazis llegan al poder en 1933, denuncia públicamente su política de discriminación racial, subrayando la incoherencia de considerarse a la vez nacionalista y antisemita, dada la inestimable aportación de los judíos a la cultura alemana. Su artículo ha aparecido en el diario Die Deutsche Allgemeine Zeitung y va a ser el último que se publicase en contra del régimen nacionalsocialista establecido. Por otra parte, las constantes injerencias de las autoridades en la marcha del Instituto berlinés le obligan a realizar repetidas y enérgicas protestas en un vano intento de ponerles fin. Convencido finalmente de la inutilidad de su esfuerzo, emigra a los Estados Unidos en 1935. Catedrático en el Swarthmore College de Pensilvania hasta su jubilación en 1958, pudo seguir desarrollando luego sus estudios neuropsicológicos en otras instituciones estadounidenses como el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton o el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Murió en su granja de New Hampshire en 1967 a los 80 años de edad. Bien. Bueno, no sé qué les pareció. Ahí vi que estaban comentando algunas cuestiones. Mariana dijo, profe, entonces los humanos y monos necesitamos esa pausa para poder reestructurar o dar solución a algo. Para poder reestructurar, sí. Para dar solución a algo, no necesariamente. A veces encontramos la solución insistiendo, ¿no? Como en la búsqueda la encontramos. Pero a veces sucede esta forma diferente, ¿sí?, en que se produce el aprendizaje, en el cual súbitamente aparece la respuesta después de cierta pausa, ¿sí? Bien, consultas, dudas, algo quieran agregar, decir, comentar. Profe, ¿y esto qué sería como un aprendizaje, digamos, que lo va haciendo paulatinamente, ¿no? Hasta que va retirando sus apoyos y termina el mono con una varita, ¿no? Finita. En realidad utiliza varias herramientas hasta que en algún momento se frustra y lo deja ahí, lo deja y se pone a resolver, se pone a hacer otra cosa. O sea, claro. Hasta que en un momento aparece la respuesta y puso te digo uno de los experimentos, hubo otros, apiló las 3 cajas, agarró la vara y pudo bajar las bananas que estaban colgadas ahí. ¿Sí? Keller también estudió el uso de herramientas en monos, no únicamente estas cuestiones que estamos hablando respecto de el fenómeno perceptivo y el insight y el aprendizaje. Hubo otras conclusiones a las que llegó de sus experimentos. Profe, por ejemplo, pensando en este aprendizaje por insight, puede ser por cuando uno tiene una materia y rinde un ejemplo, un primer parcial, un segundo parcial, y después cuando rinde el final, es como que vuelve a remirar esto de que dice que el todo es más que la suma de las partes. ¿Podría ser un ejemplo? Sí, podría ser, por ejemplo, a ver, un ejemplo de insight sería, el todo es más que la suma de las partes, sí, eso está ok. Está bueno lo que decís porque volvés a hacer como una revisión de toda la materia, por ahí la ves transversalmente y podés llegar a ver conexiones que antes no habías visto. Pero en relación al insight podría llegar a ser que fuiste a rendir el parcial y no te salía esa primera pregunta y la dejaste sin responder, ¿sí? Entonces te fuiste y contestaste la 2, la 3, la 4, la 5, y cuando estabas por enviar sin responder, de repente aparece la respuesta a esa primera pregunta. Entonces volvés y la contestás y listo, ¿sí?
tiene que ver como con dejar de insistir respecto de algo que se te presentó con determinados elementos para resolver un problema y no aparece la respuesta. Es como se necesita esa pausa para poder tener la creatividad suficiente para poder resolverlo, ¿sí? Como que la pausa es necesaria. En eso, ¿hay otras formas de resolver problemas? Sí, hay un montón de otras formas, pero bueno, ellos estudiaron esta. Por eso digo, cuando escuchemos como con la teoría detrás, con el marco teórico, digo, ustedes a veces hacen algún tipo de observaciones que son correctas, que son adecuadas, pero por ahí no se adecuan a la teoría que estamos planteando, ¿sí? Y eso no quiere decir que lo que ustedes estén diciendo esté mal, sino que no se adecua o no se adapta a al modelo que estamos desarrollando. Gracias, Silvia, por tu aporte. Sergio. Profe, ¿podría ser así tipo este programa así de pasapalabra, que uno le preguntan algo y se pasa palabra y después la piensa y dije, ahí está, es esa? Sí. Y aparte hay algunos que dicen, ay, no puede ser, justo, se pasó palabra, apareció. Está bien, sí, podría ser, sí. José Luis dice, en nuestra futura práctica, si podemos aplicarlo, esto puede relacionarse con darle tiempo a los demás también para tener ese proceso de insight. Sí, claro, completamente, José Luis. De hecho, a nosotros los terapeutas nos pasa como muchas veces esto, y nosotros esperamos que aparezca el insight. Muchas veces nosotros vemos algunas cuestiones que tal vez el consultante no logra ver, y por eso lo mostramos de acá, se lo mostramos de allá, de esta otra manera. Y no sale hasta que por ahí 2, 3 sesiones después dice, ¿sabés lo que me di cuenta? Me di cuenta de tal y cual cosa. ¿Sí? Y eso tiene que ver justamente con el ajá, el eureka, la iluminación o el insight. ¿Sí? Esta manera de aprender dando como cierta pausa y donde aparece una respuesta de manera súbita. ¿Sí? Bien, bueno, si no hay más preguntas, dudas, vamos a dar por finalizado la tutoría del día de hoy. Nos vamos a encontrar la semana próxima. Verónica. Okay. ¿Verónica? Sí, yo quería hacer una consulta sobre el parcial, que esto de volver atrás y tomarnos un tiempo me hizo recordar. ¿Se va a poder volver a las preguntas o una vez que uno contesta la pregunta número 1, por ejemplo, o marca? Todavía no lo resolvimos, Verónica. No lo resolvimos eso, Verónica. Okay. Les voy a dar más detalles porque nos tenemos que juntar con el equipo a tomar algunas decisiones respecto del parcial. Eso seguramente lo sabremos para la semana que viene. Pero, profe, es importantísimo porque después Bien. aparece la pregunta del y nos insight, volver para profesora. atrás. Claro. Quédense tranquilos que lo van a saber. No se preocupen. No pasa nada. Era un Bien. chiste. Ahora vamos a decir, tuve un insight. Sí, por eso. Déjeme volver, profe, por favor, que ya la sé. Déjeme volver, que ya me acordé. Gracias. Está muy bien. Bueno, muchas gracias por haber participado en la tutoría del día de hoy. Si quieren, pueden hacer las actividades y enviarlas para que hagamos algún tipo de corrección. Pueden participar de los foros, mandar mensaje respecto de alguna duda que les haya parecido, surgido, ¿sí? Estamos Profe, ahí yo revisé mi actividad 1 y no la tengo calificada. Bueno, no vas a encontrar calificación. Calificación no, devolución tampoco, eso es lo que voy. Bueno, yo le mandé un mensajito, ¿eh? Está bien, listo. Quédense tranquilos que aquellos que no encuentren la devolución, se las voy a mandar por mensaje, vamos a ser más fácil. Yo porque recién llego a mi casa de trabajar y por eso le digo ahora y no antes. Ni te preocupes, Sergio, estaba no hay problema. En el tren y no podía hablar. O sea. Dale, no hay problema. Lo enviamos porque hubo varios que no la pudieron ver, el comentario al lado, está en un comentario al lado. No importa, está perfecto. Sí, yo en otras materias aparece el comentario al lado, pero como eso lo veo. Pero sí, bueno, está bien, pero evidentemente no apareció. No pasa nada. Ahí le mandé un mensajito. Bueno, gracias a todos, nos estamos viendo la clase próxima. Profe. Es de repaso, la tutoría próxima, recuerden que vamos a repasar los temas de la unidad 1 a la 3 y eso es lo que va a entrar en el parcial.
Gracias, le mando. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buena semana. Feliz día al trabajador para Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Buenas noches, profe. Igualmente. Buenas noches, gracias, Buenas igualmente. noches, profe.